The Economist promociona el Mendo Exit. Bergoglio hizo declaraciones a favor de los sindicatos y calificó como derecho secundario a la propiedad privada en un contexto de toma de tierras asusadas por punteros políticos. La Plata. Un padre ultimó a delincuente que había tomado de rehenes a uno de sus 2 hijos. De idiota solo la cara. Guado de Pedro gastará 1 millón de pesos para retapizar sillones de su ministerio. 2 abogadas presentaron un proyecto en diputados para prohibir el lenguaje inclusivo. Perú. El Jurado Nacional de Elecciones secuestra los verdaderos resultados electorales para favorecer a Castillo y es expuesto por uno de sus propios miembros. A menos de una semana de las elecciones en Irán, el Ejecutivo israelí ya condena al nuevo gobierno iraní. Explosivas y convenientes declaraciones del ex jefe de Mossad sobre las operaciones de agencia contra Irán. Pedro Sánchez indulta a 9 líderes separatistas catalanes por apoyo político. Europa histérica por la soberanía húngara. La degenerada clase política europea pretende imponer sus disolutas legislaciones a todo el continente. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 14ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube, TLV1 Toda la Verdad Primero, y a seguir toda nuestra programación desde nuestro sitio web www.canaltlv1.com. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. El medio británico The Economist, propiedad de las históricas familias Rothschild y Agnelli, en su edición del 5 de junio de este año, promociona abiertamente el separatismo mendocino, conocido como Mendo Exit, describiendo los supuestos malestares de la población de Mendoza por su pertenencia a la República Argentina y publicitando el nuevo partido secesionista Éxito, que se presentará en las próximas elecciones a nivel provincial. Que los principales accionistas de The Economist hayan decidido abordar el tema y publicar al respecto no es casualidad o mero servicio a los lectores. Sus familias poseen cuantiosas hectáreas destinadas a viñedos en la provincia argentina. En su nota, la publicación con sede en Londres da cuenta de una reunión informativa entre mendocinos acomodados y una historiadora, Luciana Sabina, que se encargó de explicar que el autogobierno está en nuestro ADN, pero que ese sueño de independencia se truncó cuando en 1880 el presidente Julio Argentino Roca forzó la apertura de la provincia. Sin embargo, para The Economist, el COVID-19 vuelve a ofrecer a Mendoza la posibilidad de pensar su secesión de la Argentina. Una vez más, una pandemia está abriendo una brecha entre Mendoza y Buenos Aires. El gobierno provincial ha desafiado a Alberto Fernández manteniendo abiertas sus escuelas, ha impuesto un toque de queda más flexible y se opuso a extender el bloqueo de Argentina más allá del 30 de mayo. La tensión está inspirando demandas de autonomía en general. Algunos activistas políticos incluso hablan de la independencia de Argentina, lo llaman Mendo Exit. Ya en el 2020, el exgobernador Alfredo Cornejo planteó la necesidad de autonomizar Mendoza, lo que pudo ser solo un globo de ensayo o una idea en principio disparatada. Volvió a ser puesta en cuestión en marzo de 2021, cuando reclamó que Mendoza tiene que considerar seriamente su autonomía, argumentando que el gobierno nacional busca perjudicarla. Tras la publicación de The Economist, el medio nacional Infobae, ligado al lobby de embajadas extranjeras, varias en Argentina, se encargó de reproducir el artículo en su totalidad de manera acrítica, titulándolo El sueño de la independencia de la provincia de Mendoza.
Como corolario al análisis de todos estos dislates separatistas, no estaría de más recordar a los medios de comunicación que se prestan a difundir graciosamente el Mendo Exit, que el promover la disgregación de la Argentina está contemplado en el delito de traición a la patria y debe ser castigado con todo el rigor de la ley. En un video mensaje en ocasión de la apertura de una cumbre de la Organización Internacional del Trabajo que se desarrolla en forma virtual, Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco, reivindicó el rol profético de los sindicatos, sobre todo después de los trastornos de la pandemia que golpeó al mundo y especialmente a los más pobres y vulnerables, y recordó que la propiedad privada es un derecho secundario. Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. Se citó asimismo de su última y masónica encíclica Fratelli Tutti sobre la humanidad y la amistad social. Como un mantra más propio de las sectas luciferinas de la nueva era que de las Sagradas Escrituras o el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, destacó que a veces al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario, que es el destino universal de los bienes, y le recordó a los empresarios que su verdadera vocación es producir riqueza al servicio de todos. En un discurso de estadista, más que de líder religioso, destacó la pérdida de empleo sin precedentes en 2020 debido a la pandemia y advirtió que muchos de los trastornos previstos aún no se han manifestado. Finalmente, lanzó un enérgico llamado a aprovechar este momento crucial de la historia social y económica para una acción común de sindicatos, empresarios y dirigentes políticos, para dejar atrás la filosofía del descarte y buscar soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas. Finalmente, el monarca absoluto de la única teocracia de Occidente destacó las necesidades de los migrantes y los trabajadores más vulnerables en general, sin precisar cuántos migrantes legales o ilegales está dispuesto a recibir en el Estado Vaticano, cuántas fuentes de trabajo generará la Iglesia Católica y cuánto dinero del Banco Vaticano, que posee riqueza como para acabar con la pobreza mundial, piensa disponer en beneficio de los más pobres y necesitados, víctimas de la terrible pandemia del COVID-19 alrededor de todo el mundo. Un hombre mató de un disparo a un ladrón de 15 años que había tomado como escudo humano a su hijo, un nene de 7, en la ciudad de La Plata. El violento episodio sucedió el martes a la noche en la calle 49, entre 27 y 28. El dueño de la vivienda, un hombre de unos 42 años, se encontraba junto a un amigo y habían ingresado a la casa mientras sus dos hijos, un nene de 7 años y una nena de 9, se quedaron por unos minutos en la vereda. En ese momento llegaron dos asaltantes en moto, descendieron del vehículo y uno de ellos, quien era conocido como Torrejita, tomó del cuello al pequeño. Según se puede ver en las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona, el chico se resistió y logró zafarse. Sin embargo, el delincuente no se dio por vencido y comenzó a patear la puerta de entrada del lugar. Adentro, el hombre y padre de los nenes portaba una pistola de bolsillo, calibre .635, y abrió fuego contra el ladrón, quien salió corriendo y a los pocos metros cayó desplomado. Según datos policiales, se trataba de un adolescente de 15 años que murió a los minutos tras ser alcanzado en el abdomen por uno de los proyectiles. Su cómplice, en tanto, logró escapar. El hombre que realizó el disparo, un peluquero de 42 años, quedó demorado durante la noche, pero ya habría recuperado su libertad. La causa fue caratulada como homicidio y tentativa de robo y es investigada por la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI número 7 en turno del Departamento Judicial de La Plata. Tras la muerte de Torrejita, sus amigos lo despidieron en Facebook con homenajes. Se habían reunido poco antes del robo. Según ellos, se levantó y se fue para robar y morir.
De las últimas decisiones tomadas por el gobierno nacional, hay dos que parecieran diferenciarse del resto por el nivel de desconexión con la realidad que invade el país. Envuelto en una grave crisis económica de la que pareciera no haber una salida en el corto o mediano plazo. Primero, un equipo de trabajo de Alberto Fernández dedicó horas de su tiempo a la creación de una cuenta de Instagram para un perro. Por llamativo que resulte, los costosos empleados de la Casa Rosada ocuparon su jornada en las redes sociales de Blue, el nuevo hijo de Dylan, el perro del primer mandatario. Horas después, se supo que el ministro del Interior de la Nación y dirigente de la Cámpora, Guaidó de Pedro, decidió gastar un montón cercano al $1.000.000 en retapizar los sillones de sus dependencias. Recientemente aislado por ser contacto estrecho de una persona con coronavirus, Guaidó no tuvo reparos en utilizar la caja pública para ambientar la oficina a su gusto. El proceso de compra para tal fin es el 81006 CDI 21 para el servicio de retapizado de sillones y almohadones de distintas dependencias del Ministerio del Interior. Para ello, el farfalloso de Pedro instruyó a la Dirección General del Servicio Administrativo Financiero un total de 18 servicios de tapicería para sus sillones. Al mejor estilo década del 90, el ministro pareciera formar parte de una estructura política destinada a convocar a las masas a través de sentidos discursos apuntados a los pobres y los desposeídos, mientras el dinero público, que bien podría ser destinado a satisfacer el hambre de tantos, termina en lujos, comodidades innecesarias e incluso a veces en sus bolsillos. Dos abogadas presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para pedir que se prohíba el uso del lenguaje inclusivo en los 3 poderes del Estado, en los actos oficiales y en las escuelas. Las letradas Cintia Gini y Patricia Paternesi sostienen que su uso desnaturaliza el idioma y obstaculiza la lectoescritura y la comprensión para los chicos. En el primer artículo escriben: prohíbase el uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comúnmente denominado lenguaje inclusivo en cualquiera de sus formas, X, E, arroba, etc., empleadas para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina. En el texto aclaran que la norma sería aplicable a todos los documentos y o actos oficiales emitidos por cualquiera de los 3 poderes del Estado en todos sus niveles, así como a las escuelas de todos los niveles y establecimientos educativos de la República Argentina. En el escrito consideran al lenguaje inclusivo como alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje, y sus autoras sostienen que supone una barrera para aquellos que tienen dificultades. Entre sus fundamentos, las abogadas citan a la RAE con uno de sus últimos pronunciamientos sobre el lenguaje inclusivo. El uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español. Además, es innecesario, pues el masculino gramatical, chicos, ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Debe tenerse presente, asimismo, que la utilización de términos masculinos con carácter inclusivo de lo femenino no afecta en absoluto la igualdad entre hombres y mujeres. Como bien se señala, es un hecho estrictamente lingüístico que carece de consecuencias políticas para la visibilidad de las mujeres, el respeto con que son tratadas o su acceso a los puestos de mayor responsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad, explicaron. Este proyecto de ley contra el lenguaje inclusivo llega justo en el momento más inoportuno para Alberto Fernández, quien luego de batallar casi 2 años con el tema, por estos días ya casi logra naturalizarlo en sus magistrales piezas oratorias de antología. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.
El fiscal supremo Luis Arce Córdoba anunció el miércoles su declinación de forma irrevocable al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, con la que deja sin quórum a dicho organismo en pleno proceso de deliberación de los votos para la presidencia. A través de un documento remitido al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, y a los demás integrantes del pleno de dicha entidad, el representante del Ministerio Público, Arce, explicó que su decisión se produce para evitar que sus votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son, en realidad, decisiones con clara parcialización política. Mi declinación irrevocable al cargo de representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, con el fin de evitar que la representación que ejerzo y mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que hasta hoy ha tenido el honor de integrar de manera honesta, se lee en el documento. Existen ya decisiones adoptadas que impedirán el conocimiento de la verdad y el alcance de la justicia electoral. Así, tengo conocimiento de fuente directa que dichas reclamaciones serán infructuosas, los reclamos de la población serán vanos y los derechos de la mitad de la población serán vulnerados, señaló. Asimismo, Arce Córdoba cuestionó la labor de Jorge Salas Arenas a cargo del JNE y consideró que existe una ausencia de disposición para encontrar la verdad electoral al sobreponer los formalismos sobre la justicia y la verdad. Las denuncias por fraude, así como la falta de transparencia y ausencia de disposición por parte del señor Jorge Salas Arenas para hallar la verdad electoral, evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación, sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos, indicó. El flamante primer ministro israelí Naftali Bennett, reemplazo del criminal de guerra Benjamín Netanyahu, inició la primera reunión de su gabinete con una condena del nuevo presidente de Irán y con la aseveración de que las recientes elecciones iraníes muestran que el mundo debe despertar y evitar que dicho país tenga armas nucleares. El jefe de la judicatura iraní, el político conservador Ebrahim Raisi, fue elegido el pasado domingo con el 62% de los votos, pese a una concurrencia históricamente baja a las urnas. En la reunión de su gabinete en Jerusalén, Bennett indicó que de todas las personas que el líder supremo iraní, Ayatollah Ali Khamenei, pudo haber escogió al verdugo de Teherán, un hombre infame entre los iraníes y en todo el mundo por ser el comandante de los pelotones que ejecutaron a miles de ciudadanos iraníes inocentes a lo largo de los años. El ascenso de Raisi ocurre en momentos difíciles para toda la región, justo cuando Irán y las potencias mundiales están tratando de rescatar el acuerdo nuclear del 2015, según el cual Irán limitará sus actividades nucleares a cambio de un levantamiento de sanciones económicas. Cabe recordar que la Agencia de Inteligencia Exterior de Israel, Mossad, había reconocido en 2012 que Irán no estaba llevando a cabo la actividad necesaria para producir armamento, a pesar de que, por esas mismas fechas, Netanyahu advertía en Naciones Unidas que Irán estaba cerca de la fase final, proclamando desde el atril de la Asamblea General de la ONU que si continuaba esos ritmos de enriquecimiento de uranio, podría llegar a la última fase antes del verano de 2013. Ridículo como si se tratase de una caricatura del coyote y el correcaminos, el entonces primer ministro de Israel mostró el dibujo de una bomba en la que marcó en rojo la línea del 90%, el nivel de enriquecimiento que haría falta para el desarrollo de armamento atómico, desmentido por el propio Mossad. El ex agente Yoshi Cohen, director saliente de los servicios de inteligencia de Israel, Mossad, habló con la periodista Hila Dayan en el programa Uvda del canal 12 de Israel, que fue transmitido por la televisión de ese país, y ofreció detalles sobre algunas de las operaciones más destacadas de Israel contra Irán.
Entre otras cosas, Cohen, quien se retiró hace 2 semanas tras más de 5 años como jefe del espionaje israelí, habló del robo del archivo nuclear de Irán en 2018, que permitió sacar decenas de miles de documentos fuera del país con destino a Israel. También insinuó la participación israelí en la destrucción de la planta nuclear de Natanz, en el centro de Irán, y en el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, el científico más importante del programa nuclear iraní, ocurrido en noviembre del 2020. Cohen se unió al Mossad en 1982 después de estudiar en la Universidad de Londres y le dijo a Dayan que había tenido cientos de pasaportes a lo largo de su carrera. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo nombró jefe del Mossad a fines de 2015. Los momentos más reveladores de la entrevista se centraron en el robo del archivo nuclear de Irán ocurrido en 2018. Cohen dijo en la entrevista que el Mossad necesitó 2 años para planificar la operación. En total, 20 agentes del Mossad estuvieron involucrados en el terreno, pero ninguno era ciudadano israelí. El jefe de espías monitoreó la operación desde un centro de comando de Tel Aviv. Los agentes irrumpieron en el almacén y tuvieron que abrir más de 30 cajas fuertes, señaló. Como si fuera un episodio salido de las páginas de un thriller, Cohen describe cómo los agentes abrieron las cajas fuertes antes de llevarse toneladas de documentos nucleares iraníes y sacarlos del país mientras los perseguían. El ex agente también habló sobre Mohsen Fakhrizadeh, el científico nuclear más importante de Irán, quien fue asesinado en una carretera a las afueras de Teherán en noviembre de 2020, un ataque que Irán atribuyó públicamente a Israel. Cohen no confirmó ni negó su participación en la muerte de Fakhrizadeh, pero dijo que el científico había sido un objetivo durante muchos años y agregó que su conocimiento científico preocupaba a la agencia. Si un hombre tiene capacidades que ponen en peligro a los ciudadanos de Israel, debe dejar de existir, dijo según The Times of Israel, pero agregó que una persona así podría salvarse si está preparado para cambiar de profesión y no dañarnos más. La entrevista, sin embargo, está calculada y habría sido aprobada por los censores militares de Israel, justo en el momento en el que las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear iraní están a punto de reanudarse en medio de indicios de progreso. También sirve como una suerte de recordatorio para los enemigos de Israel de que el Mossad está dispuesto a actuar mucho más allá de lo que considera líneas enemigas. El gobierno español de Pedro Sánchez indultó el martes a los 9 líderes separatistas catalanes encarcelados por el intento fallido de secesión de 2017, una decisión arriesgada con la que, según él, busca abrir una nueva etapa y atajar el enfrentamiento en Cataluña. Los 9 indultados, entre ellos varios exintegrantes del gobierno regional catalán de Carles Puigdemont, fueron condenados en octubre de 2019 a penas de cárcel de entre 9 y 13 años por su participación en el fracasado intento de independizar a Cataluña de España. La decisión debe cumplir unos pasos administrativos y las excarcelaciones son con prohibición de participar en política. Sánchez explicó que los indultos son parciales, ya que se conmuta la pena de cárcel, pero no la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y están condicionados a que los beneficiados no cometan delitos graves en un plazo de entre 3 y 6 años según los casos. El nuevo presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonés, valoró positivamente la decisión del líder socialista por ser un paso en el camino del diálogo, pero advirtió que es insuficiente. Todos los partidos independentistas defienden la aprobación de una ley de amnistía que sirva para solucionar el problema de todos los represaliados partidos independentistas, que cuantifican en unas 3.000 personas. Entre ellos figura el expresidente Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica junto con otros miembros de la Generalitat, que organizaron un referéndum unilateral de autodeterminación en 2017. Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha reiterado su oposición a la medida de gracia, que ha calificado de indultos trampa.
Para el Partido Conservador, el perdón a los presos independentistas es el peaje que ha debido de pagar Sánchez para garantizarse el apoyo de la Esquerra Republicana de Cataluña. En el Congreso de los Diputados, donde el PSOE y sus socios de Podemos no gozan de mayoría absoluta. Fuentes del gobierno español se dijeron confiadas en que los indultados no se embarcarán en un nuevo desafío unilateral, porque su inhabilitación se mantiene y porque el independentismo es consciente de que no puede volver a intentarlo. Sin embargo, ninguno de ellos se ha arrepentido ni ha defeccionado en sus principios de destruir la unidad de España. Y aunque pueda parecer una importante señal de conciliación en un conflicto que divide al país desde hace mucho tiempo, lo cierto es que detrás de este indulto subyace un frío pero desesperado cálculo político de Sánchez, quien necesita ahora de los votos independentistas catalanes para poder aferrarse al poder, tantos años como le sean posibles, aunque esto le demande pisotear la ley y la Constitución del pueblo español. Países de la Unión Europea reaccionaron este martes con críticas y alarma y pidieron acción de la Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión Europea, para hacer respetar el derecho establecido en el bloque. El caso de Hungría se tornó dominante en una reunión de ministros de Asuntos Europeos en Luxemburgo, y 13 países del bloque firmaron una devastadora declaración conjunta que pide que la Comisión Europea intervenga en el caso. Se trata de enmiendas a varias leyes húngaras sobre protección de la infancia, actividad publicitaria, medios de prensa, familia o educación pública, que vetan la promoción de una identidad de género diferente de la de nacimiento, el cambio de sexo y la homosexualidad a menores de 18 años. Expresamos nuestra profunda inquietud por la adopción, por parte del Parlamento húngaro, de medidas discriminatorias contra personas LGTB y que violan el derecho a la libertad de expresión bajo pretexto de proteger a los niños, afirmaron los 13 países, incluida España, en la declaración conjunta. Esos países pidieron a la Comisión Europea que utilice todas las herramientas a su alcance para garantizar el pleno respeto de la legislación, inclusive, si fuera necesario, elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De acuerdo con el canciller húngaro, dicha legislación no está dirigida contra ninguna comunidad en Hungría, sino solo contra los pedófilos. Esta ley no dice nada sobre la orientación sexual de los adultos. Ella solo dice que mientras los niños sean menores de 18 años, su educación sexual es responsabilidad exclusiva de sus padres. Eso es todo, insistió. Además, añadió, la votación en el Parlamento húngaro es una competencia nacional que no debe ser cuestionada. La reflexión de la semana estará a cargo del dirigente de la Falange Socialista Boliviana. Es analista internacional, profesor de Historia y Filosofía. Desde Cochabamba, Bolivia, escuchamos al licenciado Juan Rodríguez Rodríguez. Un saludo cordial a todos los seguidores del canal Toda la Verdad Primero. En estos últimos años, y especialmente en esta última etapa, estamos asistiendo nuevamente a un embate del progresismo, en su versión del marxismo cultural, cuya característica central es la confrontación. Confrontación que ya no se expresa solamente en la lucha de clases, sino en la confrontación entre varones y mujeres, entre mayorías y minorías. El progresismo avanza imponiendo el relativismo, especialmente en el ámbito axiológico, que deviene en la tiranía del pensamiento único, ya que penaliza todo otro tipo de pensamiento y pone en suspenso el pensamiento personal que pueda tener cada persona. ¿En qué acciones concretas se expresa esta tiranía del pensamiento único y la influencia del relativismo? En los ataques que están sufriendo las mediaciones en las que se encuentra inserto el individuo. Recordemos que el ser humano es un ser de naturaleza cultural, de naturaleza social,
Y el ser humano interactúa con redes de apoyo, asociaciones, instituciones, países, regiones y finalmente tiene una relación con el mundo. Si nosotros hacemos una retrospectiva y hacemos un análisis respecto a las últimas acciones que está realizando el progresismo, veremos que, por ejemplo, se está atacando a la familia con el denominado matrimonio homoparental. O se está atacando también a la vida, a la concepción. Ejemplo de este hecho son las últimas disposiciones abortistas que se han ido aprobando en países como la Argentina, por ejemplo. Y por supuesto, la ideología de género que se basa en prejuicios subjetivistas y dejan de lado cualquier aporte de la ciencia e incluso del sentido común. ¿Qué es lo que buscan hacer estas acciones? Buscan dejar al individuo indefenso frente a un poder global absorbente. El individuo va a ser subsumido por este poder global absorbente y va a quedar a merced de las disposiciones que maneja y que emita esta élite financiera. ¿Qué hacer? Frente a esta situación, parto del postulado que era emitido por el gran pensador nacionalista boliviano Óscar Unzaga de la Vega, quien decía: los constructores de la nación son primero constructores de sí mismos. ¿A qué se refería este gran pensador y político con esta frase? Se refería al hecho de que debíamos aprender a recuperar y a valorar todos aquellos valores que nos vienen desde las dos raíces que hemos recibido para conformar el nuevo mundo. Vale decir, la vertiente europea, pero también la vertiente aborigen. Refiriéndose a la vertiente europea, podríamos referirnos a aquellos valores que nos han sido entregados desde la Grecia clásica, por ejemplo, con el concepto de la sofrosine, que se refiere al hecho de saber pensar para saber comportarse de manera adecuada. Incluso podríamos recuperar acá un personaje mitológico, Aidos. Este personaje o esta diosa representa el sentido de la dignidad, del pudor y de la modestia que de manera natural se tiene que ir cultivando en cada uno de los seres humanos. Y por supuesto es importante el estudio, la preparación y la formación para tomar conciencia respecto a los tres trascendentales que pueden dar una respuesta a la tiranía del pensamiento único y del relativismo que estamos viviendo actualmente. Me refiero a los trascendentales de la verdad, del bien y la belleza. Estos tres trascendentales nos muestran pautas de comportamiento que apuntan al desarrollo integral del individuo, de la persona, como un ser en relación con los demás, como un ser que es capaz de relacionarse con la trascendencia y como un ser que puede desarrollar sus potencialidades para generar realmente situaciones que le ayuden a convivir en sociedad. Es importante que nosotros reflexionemos sobre el avance del progresismo y qué es lo que puede hacer cada uno de nosotros desde el puesto en el que está. Cada uno de nosotros puede constituirse en un aporte valioso para revertir esta situación de crisis tan agobiante que estamos viviendo. Es importante que los padres de familia, los maestros, los educadores en general, los profesionales hagan bien lo que tienen que hacer, lo hagan de la mejor manera. Cada acción realizada con un respeto a la vida y a la dignidad del ser humano constituye un freno que se puede plantear al avance avasallador del progresismo. Soy Juan Rodríguez, desde Cochabamba, Bolivia, para el canal Toda la Verdad Primero. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, TLV1 Toda la Verdad Primero, y toda nuestra programación desde nuestro sitio web www.canaltlv1.com.
Es muy importante tu apoyo económico con TLV1 para que nuestro trabajo siga siendo posible. Los invitamos a colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.